Como anunciábamos antes de la tanda con Leo Boya, nuestro periodista agropecuario, vamos a hablar de Paraguay. Mucho se ha hablado de Paraguay en los últimos años aquí en Uruguay, relacionado fundamentalmente al negocio ganadero. Ese país ha vivido una explosión realmente importante en la última década, diría yo, sobre todo en relación a la visión de los empresarios uruguayos, pero además en este momento en particular está viviendo una expansión de su economía bastante interesante, y además Paraguay ha superado algunos problemas o está superando algunos problemas que se visualizaban en el horizonte para los inversores, como por ejemplo la seguridad jurídica en Paraguay. Vamos a hablar a partir de este momento con el economista Manuel Ferreira Bruschetti, que es economista por la doctor en economía por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Es además fue consultor de varios organismos multilaterales y fue ministro de Hacienda del Paraguay. ¿Cómo le va, Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Economista, usted vino a Montevideo, concretamente a participar en la exposición del Prado, a realizar una conferencia titulada Actualidad ganadera en Paraguay, una oportunidad para invertir, una conferencia organizada por el Banco Itaú, que tiene un título bastante atractivo, como yo decía, porque Paraguay se ha transformado en los últimos años por distintas ecuaciones económicas en un destino muy importante para los productores agropecuarios uruguayos. Entonces quiero empezar por preguntarle, ¿cómo es la seguridad jurídica hoy en Paraguay? Porque hasta hace mucho tiempo existía una realidad, o por lo menos una leyenda en Uruguay, que había gente que decía, no, pero te compras un campo en Paraguay y luego llegás ahí y el campo está a nombre de otro, está escriturado 3 veces, es realmente un riesgo. ¿Eso sigue siendo así? ¿Se ha ordenado esa situación o nunca fue así? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, en realidad hubieron problemas de esa índole en el país en diversas oportunidades. El sistema de catastro de Paraguay fue un sistema que ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Hoy tenemos ya prácticamente informatizado el 100%, creo que para fin de este año se va a alcanzar un 100% de informatización del sistema de catastro, y obviamente, como son catastros muy antiguos, existen propiedades encimadas en algunos casos, pero estos son sistemas que obviamente se fueron puliendo con el tiempo con el uso de herramientas informáticas fundamentalmente, y hoy por hoy creo que el hecho de que hoy tengan los uruguayos alrededor de 1,5 millones de hectáreas en el Paraguay da una pauta de que toda esa gente y también otros inversionistas de otras partes del mundo tengan la seguridad de que la tierra que compraron es una tierra que les pertenece. Obviamente es importante vincularse con la gente adecuada también. Cuando uno llega a un país distinto al suyo, creo que es importante que los canales a través de los cuales se inserte a esa economía sean canales que sean conocidos, que se pueda actuar a través de una persona que es honesta, que es de fiar. Y creo que eso es lo que ofrece, por ejemplo, en este caso, el Banco Itaú, un banco que está en el Paraguay hace mucho tiempo y que se conoce esa economía de la A a la Z, entonces puede ayudar mucho a la gente que quiere invertir en el Paraguay a vincularse con la gente adecuada en ese país. Me refiero a abogados, escribanos, consultores. Hay algunos adelantados uruguayos que se han instalado allí. Le hemos hecho entrevistas incluso, por ejemplo, a Rodrigo Artagaita, que es un productor bastante conocido en Uruguay, que hace muchos años que está instalado allí en Paraguay con la empresa Estudio 3000, que también es una empresa muy conocida en el ámbito agropecuario de Uruguay, que de alguna manera han ido abriendo ese mercado y han ido representando intereses de otros empresarios uruguayos. ¿Cuánto vale la tierra hoy en Paraguay? Y bueno, depende de la zona, ¿verdad? Paraguay tiene básicamente 2 zonas. La zona del Chaco, que es más o menos un 60% del territorio, unas 24 millones de hectáreas más o menos. Y la zona oriental, que le llamamos nosotros, que es la zona que está al este del río Paraguay y al oeste del río Paraná, digamos.
La zona que preferentemente han utilizado los uruguayos para instalarse ha sido el Chaco, sí, y fundamentalmente la zona al norte del Chaco, que son zonas zonas boscosas, relativamente de bosques relativamente bajos, de madera dura en general, quebracho, palo santo, otras maderas, zonas de buen contenido de fósforo, por lo tanto zonas muy fértiles. uh-huh. Y fundamentalmente la tecnología que se está utilizando ahí es una tecnología de implantación de Gaton Panic, una variedad de Panicum que genera realmente muy buen crecimiento del ganado. Son zonas que son mucho más secas. Bueno, en realidad esto varía mucho, pero son zonas que son mucho más secas que la región oriental en general. Pero estamos con promedios más o menos de entre 150 y 180 kilos por hectárea año en promedios históricos, ¿verdad? Claro. Esas tierras y esa tecnología, básicamente lo que hace la gente es compra un monte y hace un desmonte, Claro. que según la legislación paraguaya se puede alcanzar más o menos hasta un 75%, dejando cortinas para evitar la erosión. Uh-huh. Y esto está, los montes pueden oscilar dependiendo de la distancia que se tenga, sobre todo de Asunción, entre 300 y posiblemente $600 la hectárea. Claro, son valores que en Uruguay se manejaban hace más de 10 años, ¿no? Exactamente. Yo creo que el gran fenómeno que se fue dando acá es fundamentalmente que un uruguayo ha podido sustituir una hectárea en el Uruguay por 10 en Paraguay, Claro. más o menos. Sí. Y también los campos uruguayos han sufrido una demanda importante de la agricultura, sobre todo en manos de pools argentinos de siembra y otros, ¿verdad? Entonces se fue como trasladando eso, ¿verdad? Y hay un proceso de arbitraje de precios de campo que también fue muy aprovechado por gente del Brasil, que también ha comprado muchos campos en la zona, ¿verdad? En general para ganadería, no para agricultura. En general los uruguayos están comprando para ganadería. Uh-huh. Hay mucha otra gente comprando para agricultura también, pero en general la agricultura se está haciendo en la región oriental. Claro. Paraguay hoy está con arriba de 3 millones de hectáreas de campos sojeros. Está creciendo mucho también la inversión en arroz. Paraguay tiene una disponibilidad de alrededor de 1,5 millones de hectáreas más o menos de arroz en la oriental y otro tanto posiblemente en el Chaco, en la ribera del río Paraguay. Y eso todavía está con poco desarrollo, pero ha ido creciendo de manera sostenida a lo largo de estos años. Lo que te decía también es que a esos campos del Chaco que te decía, esos montes del Chaco, sí, se le está sumando más o menos esta tecnología que te comentaba, uh-huh, del Gaton Panic. Cuesta otros $500 más o menos. Y más o menos con esa relación se puede generar ya una capacidad productiva relativamente interesante. Claro. Recién hablábamos con Leonardo Boya, nuestro periodista agropecuario, respecto a la mano de obra en Paraguay, que hoy es un problema importante en Uruguay a nivel del sector agropecuario. Hay mucha gente que se va del campo, que se va hacia la ciudad. Además, Uruguay tiene particularmente una población envejecida. ¿Cuál es la realidad en Paraguay en ese sentido? ¿Se consigue mano de obra fácilmente? Bueno, Paraguay tiene una diferencia demográfica muy importante con el Uruguay. Paraguay, el promedio de edad en Paraguay está alrededor de los 25 años. Uh-huh. Tenemos más o menos 75% de la población tiene menos de 40 y 60 menos de 30 años. Así que hay una diferencia sustantiva con relación a eso. Por otro lado, también Paraguay todavía tiene mucha gente en el campo. Claro. Paraguay anda con 38% de la población más o menos en sectores rurales todavía, con lo cual no se produce, llamémosle entre comillas, el shock para una persona que vive en la ciudad irse al campo, ¿verdad? Hay mucha más gente acostumbrada a estar en el campo, pero también hay que tener en cuenta que el Chaco es una zona mucho menos poblada que la región oriental. En el Chaco vive alrededor de 2% de la población paraguaya. Gran parte de la población paraguaya todavía está concentrada
al este del río Paraguay. Entonces, a veces, obviamente, ir a lugares más lejanos genera algún tipo de complicaciones, pero yo creo que todavía hay muchas zonas con vocación rural en el Paraguay, lo cual permite acceder a mano de obra de manera relativamente más fácil y definitivamente mucho más fácil que posiblemente acá en el Uruguay. Claro. ¿Y los niveles de rentabilidad cómo están estimados? Bueno, hoy estamos hablando, Paraguay tuvo una crisis aftóxica a finales del año 2011, y esto generó un impacto obviamente en los precios, que ha reducido las rentabilidades en los últimos tiempos. O sea, hoy podemos hablar de que Paraguay posiblemente esté en la situación de precios más bajos, pero estamos básicamente con precios equilibrados con el Brasil hoy. A pesar de estar en la situación de precios más bajos, estamos con los mismos precios de Brasil y estamos seguramente un 10 o 15% por debajo de los precios que tienen acá en el Uruguay. Sin embargo, con costos también mucho más atractivos, claro, ¿verdad? Claro. Mucho más bajos de lo que se tienen acá. Hoy estamos hablando de rentabilidades del orden de los 70 centavos de dólar por kilo producido, rentabilidades netas, ¿verdad? Obviamente hay muchas cosas que contribuyen a esto. Contribuye mucho, primero, tener un mercado muy fluido de hacienda, que creo que eso se ha ido desarrollando con el tiempo. Hoy tenemos prácticamente todos los grandes players internacionales compitiendo en Paraguay también, y también tenemos frigoríficos locales, lo cual genera una diferencia importante, ya que cualquier colusión que pueda haber también es mucho más compleja en ese sentido. Por otro lado, se están empezando a habilitar nuevamente mercados que habíamos perdido. El mercado chileno creo que va a empezar a crecer de manera sostenida y significativa en los próximos meses, lo cual seguramente va a estirar los precios de la carne para arriba. Y por otro lado, el tema tributario en Paraguay es un tema importante, ¿verdad? En Paraguay, el impuesto a la renta agropecuaria, que es la que debería abonar una persona que quiera invertir en ganadería en Paraguay, está en el orden del 10%. Y el IVA es de 5%, se acaba de aprobar una ley que va a cobrar IVA seguramente al ganado, y es solamente del 5% y con devolución del 50% de lo que se transfiere a IVA. Entonces, obviamente todo este sistema tributario permite una utilidad superior, ¿verdad? Estos montos que te decía del orden de los 70 centavos de dólar por kilo han llegado a 1.20 para los productores más eficientes en años anteriores. Claro. Y a nivel general de la economía del país, ¿qué estimaciones de crecimiento hay, por ejemplo, para este año? Bueno, yo creo que Paraguay va a ser la sorpresa de América Latina este año. Sí, hay especialistas que están señalando eso, ¿no? Que Paraguay va a comenzar a cumplir un rol como cumplió en su momento, o como todavía está cumpliendo Perú, por ejemplo. Exactamente. Paraguay tiene una tasa proyectada por el Banco Central del Paraguay de crecimiento del 13% para este año. 13%. 13%, sí. Paraguay se ha convertido y ha aprovechado, creo yo, el viento de cola de los precios de commodities, de la demanda china y otras situaciones que ha permitido que nos volvamos grandes productores de proteína. Claro. Paraguay es hoy el quinto productor mundial de soja, es el cuarto exportador mundial. Hoy tenemos fábricas de aceite, de harina de soja que son muy importantes. También el hecho de que estemos en una situación subtropical permite que en esa franja del mundo se pueda producir prácticamente todo el año. Entonces es muy normal tener soja de verano en ciertas zonas, un maíz de entre zafra que le llamamos safriña y un trigo de invierno, lo cual permite elevar muchísimo la capacidad productiva del país. Hoy estamos más o menos en 14 millones de toneladas de granos que estamos produciendo en esa zona. También el hecho de tener dos ríos grandes navegables hace que podamos sacar la mercadería de manera mucho más fácil, y creo que el vínculo que ha tenido la producción paraguaya con el Uruguay así se ha vuelto importante, y creo que todavía va a avanzar mucho más. El aprovechamiento, bueno, el deterioro también de la situación
la situación económica argentina ha hecho que claro, se empiece a optar desde Paraguay por Uruguay como los puertos de salida para toda la logística granelera. Y todo esto ha contribuido a lo largo del tiempo para que Paraguay se vuelva un productor importante. Empieza a haber un desarrollo importante también a nivel de inversión inmobiliaria urbana, que también estaba retrasada y donde también se está dando un proceso de arbitraje importante. Hoy existe un crecimiento importante en toda esa área. Y Paraguay es el mayor productor de energía hidroeléctrica per cápita en el mundo. Y posiblemente hoy es el segundo o el tercer exportador de energía eléctrica en el mundo. Dado que tenemos dos represas muy grandes, Itaipú con Brasil, que es la más grande del mundo y la mayor productora de energía en el mundo, y Yacyretá con la Argentina. Hoy Paraguay ha decidido también invertir mucho en su red eléctrica, y hoy tenemos el precio de energía más bajo, no subsidiado y disponible de América del Sur. Entonces, esto obviamente nos da una situación competitiva muy interesante, que sumada al proceso de desindustrialización que está sufriendo, por ejemplo, Brasil por problemas de competitividad, de costos fundamentalmente, claro, hace que Paraguay se vuelva muy atractivo para la inversión. Están llegando realmente inversionistas muy interesados en eso, y esto creo que, sumado también al desarrollo de infraestructura al que se ha comprometido el gobierno en desarrollar, creo que va a permitir un crecimiento sostenible a tasas bastante superiores a la que nos fuimos dando, a la que fuimos viendo, ¿verdad? En los últimos años. Así que creo que estos próximos 10 años van a ser muy importantes para la economía del Paraguay, sobre todo en el crecimiento que se va a dar y sobre todo en la capacidad de atraer inversión extranjera, que creo que es una situación importante. Creo que los uruguayos ganaderos son testigos de eso, y creo que hay mucha gente en otros rubros que también está empezando a notar cosas similares. Bien, Ferreira, le agradezco mucho estos minutos, este panorama sobre la actualidad de Paraguay, que sin duda es muy interesante y es un objetivo de inversión de muchos uruguayos. Le agradezco mucho. No, por favor, muchas gracias a vos, muchas gracias por la consulta y un gran saludo a la audiencia. Muchas gracias. Como decíamos, Ferreira va a participar hoy de una conferencia denominada Actualidad Ganadera en Paraguay, una oportunidad para invertir allí en la Expo Prado a partir de las 7 de la tarde en el stand del Banco Itaú, así que bueno, obviamente la oportunidad de escuchar esa presentación es esta tarde en el Prado. El economista Manuel Ferreira Bruschetti es doctor en economía, fue consultor de varios organismos multilaterales y fue ministro de Hacienda de Paraguay.